Libro de Isaías. Capítulo 55. Versículos 8 y 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema los pensamientos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Lo primero que debemos saber es que existen tres pensamientos: los pensamientos de Dios, los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Satanás. Tres pensamientos. Y muchas veces en una misma situación pueden estar estos tres pensamientos presentes. Pero de acuerdo a lo que hemos leído en esta noche, por encima de los pensamientos de los hombres, que muchas veces pueden ser buenos, pueden ser nobles, pueden tener una buena intención, pero delante de los pensamientos de Dios siempre se quedarán cortos. Nunca se podrán comparar los pensamientos de los hombres con los pensamientos de Dios. Los pensamientos del enemigo, del mal, de Satanás, nunca son buenos. La naturaleza de Satanás no cambia. En el libro de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, encontramos claramente lo que Satanás vino a hacer al mundo, a la tierra. Dice que vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Así que los pensamientos de Satanás siempre serán malos y su intención siempre será hacernos daños, hacernos mal. Amén. La palabra pensamiento en el original es la palabra machashabat en el hebreo, o machashebet, que tiene varios significados. Uno de ellos es designio, invención, intención o plan. Y me llamaba mucho la atención el significado invención. Uno de los significados de esta palabra
hebrea. Su significado es creación, diseño o producción de alguna cosa nueva que antes no existía. Así que preste la atención a esto. Porque los pensamientos de Dios para con nosotros es algo nuevo. Es algo que ojo no ha visto, es algo que oído no ha oído, es algo que no ha subido a corazón del hombre. Y nosotros tenemos que entender que la única manera de tener un poco de luz con relación a esos pensamientos que tiene Dios con nosotros es que nos alineemos con su espíritu. Porque es el Espíritu del Señor el que se encarga de ejecutar los pensamientos del Padre, mientras que son los demonios los que se encargan de ejecutar los pensamientos de Satanás. Y es el mismo hombre quien se encarga de ejecutar sus propios planes, cuando ni está dentro de los planes de Satanás, ni dentro de los planes de Dios. Para poder entender mejor los pensamientos de Dios, vámonos a las Escrituras. Dice la palabra del Señor: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Acá encontramos a un hombre llamado Abraham. ¿Cuáles eran los pensamientos que tenía Abraham? Que se iba a morir y que le iba a heredar todas sus riquezas un esclavo. Un hombre de Damasco llamado Eliezer, que le había servido con todas sus fuerzas, que amaba a Abraham, que lo tenía como un padre. Y Abraham a este siervo, a este esclavo, también lo estimaba como a un hijo, al punto de que llegó a considerar que era Eliezer quien le iba a heredar. Ese era el pensamiento que tenía Abraham. Pero ¿cuál era el pensamiento que tenía Dios? ¿Cuál era el pensamiento del Señor cuando escuchó a Abraham decir que quien le heredaría era un esclavo? Él le dijo: no te heredará un esclavo, te heredará un hijo tuyo. Y no solo tendrás un hijo, tendrás una descendencia que no la podrás contar. Será como las estrellas del cielo, será como la arena del mar. Porque mis pensamientos, Abraham, no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Yo no sé con qué pensamientos viniste en esta noche. No sé qué viniste pensando. No sé qué viniste creyendo. Para Abraham, Eliezer iba a ser su heredero. Y él se iba a morir. Y no iba a haber un hijo
nacido de él, un hijo de sus entrañas, de sus lomos, como dicen las escrituras. Esos eran los pensamientos que tenía Abraham. Eran unos pensamientos que no llegaban ni al techo. Unos pensamientos pobres. Unos pensamientos de estrechez. Abraham no creía en un ensanchamiento. Abraham no creía que tendría que alargar las cuerdas, que extender las estacas, que ensanchar su tienda, porque pensó: no tendré hijos, mi descendencia no crecerá, no se multiplicará. Mientras él estaba viendo eso, Dios le estaba diciendo: así será tu descendencia. Pensamientos de Dios no son como los nuestros. Mientras nosotros estamos creyendo que las cosas no van a cambiar, que las cosas van a seguir igual, que del problema, que de la dificultad, que de la necesidad no vamos a poder salir, Dios está viendo las cosas desde una manera muy distinta. Amén. Dice la escritura: y cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Los hermanos de José, ellos tuvieron conocimiento de los sueños que había tenido José. Sueños proféticos. Dios le había revelado lo que haría con él. De pronto José no tenía mucha claridad. Pensó que algún día estaría por encima de sus hermanos, pero solo hasta allí. Fue lo que de pronto él pudo visualizar. Fue lo que de pronto él pudo entender, lo que de pronto él pudo creer, pero lo que Dios le había revelado era algo de lo cual él aún no tenía. Estamos acá. Claridad. ¿Cuáles eran los pensamientos del enemigo a través de los hermanos de José? ¿Qué fue lo que el enemigo intentó hacer? Porque los pensamientos del diablo es querer matar tus sueños. Es no dejarte llevar a donde Dios te quiere llevar. Y va a hacer todo lo posible. Cuando ellos le vieron, dice la escritura, dijeron: he allí viene el soñador. Ahora matémosle. El pensamiento de Satanás era que matar a José. Pero Dios tenía otro pensamiento para con él.
Y aún Dios permitió que sus hermanos no lo mataran, pero que sí lo echaran en una cisterna y que luego lo sacaran de ella y que lo vendieron a una compañía de ismaelitas, que luego lo vendieron en Egipto, y estando al servicio de un hombre que estaba al servicio de Faraón, fue acusado de algo que él no había hecho, y eso lo llevó a la cárcel. En la cárcel interpretó unos sueños hasta que llegó el día que Faraón soñó. Los sueños que tuvo Faraón no había quien los interpretara. Y entonces el copero, aquel a quien José había interpretado su sueño, puso en conocimiento de Faraón que había un joven hebreo que le podía interpretar los sueños que él había tenido. Cuando José viene delante de Faraón e interpreta los sueños, y Faraón dice: habrá otro en quien esté el Espíritu de Dios para que pueda asumir el cargo de gobernar a toda la nación. Entonces José fue elevado a gobernador. Y siendo gobernador, en el momento que vienen sus hermanos y conocen que el gobernador de aquella nación era su hermano al que ellos quisieron matar, entonces José le dice: vosotros pensasteis. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Pensaron. Ellos tuvieron pensamientos de mal, pero Dios tuvo pensamientos de bien. Ellos pensaron matarlo, pero Dios pensó en darle vida. Ellos pensaron detener lo que Dios había dicho de él, pero Dios dijo que lo que había dicho se cumpliría. José no solo señoreó sobre ellos, fue señor del mundo entero. Porque los pensamientos de Dios siempre están por encima de nuestros pensamientos. Porque los pensamientos de Dios siempre están por encima de los pensamientos del diablo. El diablo te ha podido matar. El diablo te ha podido estar persiguiendo. El diablo te ha podido estar difamando. El diablo te ha podido estar disociando. El diablo te ha podido estar atacando. Pero si Dios está contigo, sus pensamientos, su plan es el que se cumplirá. Pensamientos de Dios. Ellos pensaron hacerle mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ellos veían ese día, para mantener con vida a mucho pueblo. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Amén. Amén. Los pensamientos de Faraón, los pensamientos del pueblo y los pensamientos de Dios. Faraón pensó
que los israelitas estaban encerrados y que Él los iba a esclavizar nuevamente, los iba a capturar y los traería de regreso a su nación para seguirlos oprimiendo. Ese fue el pensamiento de Faraón. El pensamiento de los hijos de Israel era: no habían sepulcros en Egipto donde pudimos haber sido sepultados. ¿Qué necesidad de venir a morir a este lugar? Estamos acá. Porque eso es lo que suele pasar cuando alguien al que el Señor ha sacado del Egipto espiritual, donde se encontraba, cuando ya va camino a la tierra prometida, la tierra ancha, espaciosa, la tierra que fluye leche y miel, el ensanchamiento que Dios nos ha prometido. No sé si me estoy haciendo entender, pero comienzan a suceder cosas que uno no hubiese querido que pasaran, pero que como no entendemos, pensamos que llegó nuestro final. Lo que se nos viene a la mente, lo que comenzamos a pensar: Dios se equivocó, no era por aquí. Pero Dios tenía otro pensamiento. Dios fue el que ideó la ruta. Dios fue el que lo preparó todo. Dios fue el que quiso que Israel tomara el camino que tomó, y que en un momento tuviera delante de ellos el mar, detrás de ellos el desierto, y que los egipcios vinieran en persecución de ellos. Dios sabía lo que iba a hacer. Los pensamientos de Dios siempre serán más altos que nuestros pensamientos. El enemigo es astuto. Pero déjeme decirle que el enemigo jamás logrará impedir los pensamientos de Dios. El pueblo de Israel no sabía lo que iba a suceder, pero como los pensamientos de Dios son más altos, Dios hizo algo que nunca había sido hecho. Uno de los significados que veíamos de la palabra hebrea es invención. Algo que nunca ha sido hecho, algo nuevo. A lo mejor tú dirás: estoy en una situación, en una dificultad, en un problema que no sé por dónde, no sé de qué manera. Trato de buscar la salida y no la encuentro. Me siento rodeado. Así se sentía Israel. Pero Dios iba a hacer algo nuevo. Dios iba a hacer algo que ellos no se imaginaban, algo que ellos no se esperaban. Dios iba a abrir el mar. Los hijos de Israel iban a pasar en seco, y los egipcios que los perseguían, los egipcios que los habían oprimido, entonces se ahogarían. Esos son los pensamientos del Señor. El Señor te va a llevar a una condición donde tendrás que aprender a depender totalmente de Él. Donde tendrás que aprender a verlo a Él
como tu defensor, como el que suple para tu necesidad, como el que está contigo cuando todos los demás se van, te dejan solo. El Señor te va a llevar a una condición donde tendrás que ver que lo que Él tiene para ti es mucho mayor que lo que tú mismo creías, que lo que tú mismo anhelabas, que lo que tú mismo pretendías. Seguimos. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es un pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le darás carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El pueblo todos los días recibía su alimento. Mientras estuvieron en el desierto, ellos no sufrieron hambre, no sufrieron sed, no tuvieron desnudez, no anduvieron descalzos, no tuvieron problemas con el sol porque la nube los protegía. Y por la noche la columna de fuego les daba calor. No tenían necesidad alguna. Sin embargo, se quejaron, como muchos que están viendo la misericordia de Dios, que Dios no los ha desamparado y se están quejando. El pueblo comenzó a murmurar, a decir que ya estaban cansados de ese alimento que diariamente el Señor les estaba dando, que querían carne. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que le daría carne. Algo que a Moisés como que lo dejó desconcertado. 600,000 de a pie. Estamos hablando de los hombres, porque así se censaba el pueblo en aquellos tiempos. Así se contaba. No se contaban las mujeres, no se contaban los niños. Por eso se cree que el pueblo de Israel era un número aproximado de 2 millones de personas. Moisés dice: 600,000 hombres. ¿De dónde saldrá la carne? ¿De dónde? Para Moisés era difícil entender. La capacidad de pensamiento de Moisés se quedaba corta frente a lo que Dios podría hacer. Estamos acá, iglesia, porque eso es lo que muchas veces nos suele pasar. Razonamos, decimos: con lo que tengo ahorrado, no, con lo que tengo para empeñar, Jehová reprenda al diablo. Con lo que tengo para vender, con lo que tengo para cogerle a mi mamá. Moisés no veía
¿Dónde estaban todas las reses, todos los animales que se debían sacrificar para alimentar a aquella multitud? ¿Dónde estaban? Era lo que Moisés le formuló a Dios. Fue el interrogante que le presentó. A lo que el Señor le responde: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado el brazo? En Miqueas dice: ¿acaso se ha cortado el Espíritu de Dios? El que ejecuta los planes de Dios es el Espíritu Santo. Él fue el que hizo posible que Sara pudiera quedar embarazada. Él fue el que hizo posible que José gobernara en Egipto. Él fue el que hizo posible que el mar se abriera, porque el que sopló, allí la palabra viento es la palabra rúa, que en el hebreo es espíritu. Y acá, a quien está haciendo referencia el mismo Dios es al Espíritu Santo. ¿Acaso se ha cortado mi espíritu? No sé si le estoy hablando al pueblo correcto. ¿Acaso el Espíritu de Dios ha dejado de estar entre nosotros? ¿Acaso el Espíritu ha dejado de hacer milagros? ¿Acaso el Espíritu se ha dejado de mover? ¿Acaso el Espíritu ha perdido su poder? En otras palabras, el Padre le estaba diciendo a Moisés: Moisés, es que quien lo va a hacer es el Espíritu. No con ejército ni con fuerza. Lo tengo de frente para que nunca se me olvide. Los que han ido a mi casa saben que cuando llegan a la puerta de mi casa hay una inscripción. Allí está: no con ejército ni con fuerza. Dice la Escritura que vino un viento, sopló, y entonces apareció la carne. Dice que un día de camino, o sea, todo un día caminando. Imagínese una persona caminando todo un día. Dice que en el camino a ambos lados había codornices, y la altura era como de 1 metro. Y ellos recogieron codornices todo el día, la noche y al día siguiente. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Dios no les dio para que comieran un día, para que comieran 2, para que comieran 3. Dice la Escritura, para que comieran hasta 1 mes. Yo no sé cuántos lo pueden creer. Yo no sé cuántos pueden creer en esta noche que los pensamientos de Dios son abundancia. Los pensamientos de Dios son sobreabundancia. Los pensamientos de Dios es que no te haga falta. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Amén. Estoy tratando de ser lo más preciso en los textos para no extendernos tanto en la lectura.
Daniel fue uno de los deportados, de los que fueron llevados en cautiverio de Judá a Babilonia. Estando en Babilonia, desde que llegó, él tomó una decisión: no contaminarse. ¿Qué es lo que todos los que estamos acá debemos hacer? Desde que tú le entregaste tu vida a Jesús, lo que debe haber en tu corazón es una determinación. Ni en tu casa, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la universidad. No te contamines. No te contamines. Daniel tomó esa decisión y por esa razón Dios estuvo con él en el reinado de Nabucodonosor. Luego estuvo con él en el reinado de Belsasar. Y estando en el reinado de Darío, a Daniel lo querían quitar de la corte, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre que no permitía que al rey y a su reino le hicieran daño. Y como era un estorbo para los que querían hacer maldad, entonces idearon un plan. El pensamiento de Satanás a través de aquellos sátrapas, gobernadores, gente administrativa, gente que ocupaba cargos diplomáticos, fue que a Daniel se lo comieran los leones. Estamos acá. Ese fue el pensamiento de ellos. El pensamiento de Satanás era que un hombre íntegro como Daniel desapareciera, que cesara la oración en Babilonia. El pensamiento de aquellos hombres, que los leones se lo comieran. Pero el pensamiento de Dios era otro. Estamos acá. Así hay muchos esperando tu caída, esperando que caigas y que no te vuelvas a levantar. Hay muchos esperando tu derrota, esperando que vuelvas atrás, esperando que te desvíes, esperando que comiences a blasfemar contra tu Dios. Ellos esperaban que Daniel dejara de orar, pero Daniel se mantuvo fiel, siguió orando, lo que le costó el foso de los leones, caer donde Daniel nunca se imaginó haber caído. Porque muchas veces lo que uno menos espera sirviéndole a Dios es caer en el foso de los leones. Es entrar en difíciles y duras pruebas. Pero Dios las permite, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Mientras ellos esperaban que los leones se comieran a Daniel, el Señor hizo que los leones se durmieran. Mientras ellos esperaban quitar a Daniel de la corte, entonces el Señor hizo que a Daniel lo promovieran. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y finalizo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía,
no hablando a nadie en la palabra, sino a los judíos. La iglesia primitiva, ustedes saben dónde comenzó la iglesia del Señor, en el cenáculo o en el aposento alto, allí donde descendió el Espíritu del Señor el día de Pentecostés. Y ellos estaban cómodos haciendo la obra allí en Jerusalén, hasta que un discípulo llamado Esteban fue asesinado. Fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. No murió como muchos han muerto años después. Quizás como muchos moriremos llenos de días. La carga pesada la llevaron ellos, los primeros cristianos. Y aún en muchos lugares de la tierra no es fácil predicar el evangelio. La muerte de Esteban trajo consigo una persecución contra la iglesia. ¿Cuáles eran los planes de Satanás? Que de la misma manera como habían matado a Esteban, iban a matar a todos los cristianos y la iglesia desaparecería. Pero eso no eran los planes de Dios. Dios le había dicho, el Señor Jesucristo, a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos no habían salido ni siquiera de Jerusalén, así que no habían comenzado a llegar a la región completa de Judea. Tampoco habían llegado a Samaria. Los planes de ellos parecían quedarse en ese lugar, pero los planes de Dios eran un ensanchamiento. Muchas veces van a suceder cosas que no quisiéramos que sucedieran, pero de esa manera Dios está cumpliendo su plan. Cuando Dios determina que vamos a crecer, que nos vamos a multiplicar, no importa lo que suceda, para algo Dios lo está permitiendo. No es para mal, es para bien. Viene tu ensanchamiento, iglesia. Viene tu crecimiento. Viene tu multiplicación. Viene lo que el Señor nos ha prometido. Y llévate contigo esta promesa, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Métaselo en la cabeza. Los pensamientos que Dios tiene conmigo son pensamientos de bien y no de mal. Yo no voy a terminar mal. A mí no me va a ir mal. Mientras yo esté en obediencia, mientras yo esté en sujeción, mientras yo esté caminando de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, mientras yo esté sujeto a lo que el Señor me habló, a mí no me irá mal, a mí me irá bien. Dáselo fuerte, iglesia.